Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá nuevamente con una nueva cápsula 105, una cápsula del tiempo, una cápsula medicina. Eh, Hoy voy a estar compartiendo el poder de la palabra, ¿sí? El poder y la vibración de la palabra. Así que tengo ahí como refuerzo, eh, apoyo, una pantalla para mostrarle algo que tiene que ver con esto que voy a estar compartiendo, ¿sí? Como dije la última vez, empecé a contar un cuento y asociarlo con la cápsula. Hoy subí uno, pero no se subió completo. Ya voy a aprender, porque me habían dicho que el reel duraba 1 minuto y medio, pero duró 1 minuto y se cortó al final. Así que hoy voy a cerrar con ese cuento. Igual después voy a ver si lo subo completo. Bueno, entonces voy a arrancar a explicar esto de la vibración de la palabra y por qué tiene tanta importancia en nuestro mundo, en nuestra realidad. Primero voy a empezar como empezó todo, ¿no? ¿Cómo empieza todo? O cómo se nos cuenta el cuento o realidad que empieza todo. Según la Biblia, todo se crea a través de la palabra de Dios, a través de la palabra del Creador. Entonces, el Creador dice que se haga la luz y la luz se manifiesta, ¿sí? Esto lo podemos tomar como algo simbólico o como literal. Cada uno elige. Pero vayamos al punto que importa, que es la vibración de la palabra o la frecuencia, o si quieren el sonido, es el que crea una realidad. Y entonces acá vamos a cómo nos sirve esta información a nosotros para modificar o moldear nuestra realidad. ¿No te gusta la realidad en la que estás viviendo? Entonces cambia las frecuencias de tu palabra para crear una nueva realidad, ¿sí? Bien, y como vengo diciendo en varios videos, que todo lo que tiene que ver con la creación tiene que ver también con la intención y con las frecuencias y que todo lo que tiene que ver con lo espiritual cuando vamos profundizando se va volviendo científico, ¿sí? Y todo lo científico a su vez también cuando profundizamos se vuelve espiritual. Bien, entonces, volvamos al punto del el poder de la palabra creadora de realidades, porque si yo mantreo es una repetición de una frecuencia, de un sonido, como por ejemplo el sonido del OM, ¿sí? El sonido del OM. Nosotros mantreamos, y muchas veces uno va a yoga y mantrea un OM, ni sabemos por qué mantreamos el OM, ¿no? Pero si investigamos por qué se usa este mantra del OM, bueno, hay pruebas, hay información que hablan de que las primeras expediciones al espacio con grabadoras, de qué sonido traían del espacio, resulta que cuando desgraban, ¿sí? Se escucha como de fondo un constante un om, un sonido detrás de los sonidos o del vacío. Y también esto, ¿no? Como mirar de reojo a los orientales que hace 5000 años mantrean el OM. Bueno, el OM vendría a ser como el pulso del universo, ¿sí? Como el latido. Todo es un fractal, recuerden, un fractal de la respiración, ¿sí? Que se contrae y se expande, del corazón que se contrae y se expande. Entonces el universo está inmerso en un eterno OM, ¿sí? En un eterno latido. Y por eso cuando uno hace el OM, lo que hace es sintonizarse con la frecuencia del universo, ¿sí? Entonces, y volvemos a esto, a la frecuencia, a los sonidos, a la vibración, porque es tan importante quitar de nuestro vocabulario determinadas palabras, ¿sí? Determinada vibración. ¿Por qué? Porque por ley de atracción, lo que yo estoy emitiendo como una frecuencia, después lo atraigo, ¿sí? Causa y efecto. Y atraigo a mi realidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así bien terrenal, de que si uno se pasa insultando, criticando, insultando, ¿qué pasa? Es una vibración la que yo estoy emitiendo. Y por ley de atracción yo voy a atraer
más de lo mismo. O sea, más situaciones que me van a seguir alimentando este círculo vicioso. Pero ¿es que te digo que me va todo mal? Y sí, porque si estás emitiendo esa frecuencia, lo que atraes es más de lo mismo. Y más de lo mismo potenciado. ¿Sí? Entonces acá es cuando entra esto del pensamiento positivo, la palabra positiva. ¿Por qué? Por repetición empezamos a atraer esa frecuencia. Pero acá hay un pequeño detalle de que yo puedo decir mis palabras desde la boca, ¿sí? Yo hablo y emito una frecuencia. Pero muchos dicen, a mí no me funciona la ley de atracción, yo leo los libros, miro los videos, yo soy abundante y si me falta siempre, me falta plata. Entonces, ¿pero por qué? Y hay una clave muy grosa acá. Porque no estoy conectando la mente con el corazón. El que emite la verdadera frecuencia es la frecuencia del corazón. ¿Sí? Que esto hay un montón de estudios también que corroboran que la frecuencia del corazón es mucho más poderosa, expansiva que los pensamientos. Bien, pero igual es 50 y 50, combinación. Bien, entonces, si yo estoy pensando en algo y empiezo a vivirlo, o mejor dicho, a sentirlo, entonces ahí recién pues estoy emitiendo la frecuencia que acorde para crear la nueva realidad. Si yo no alineo esos dos puntos, entonces siempre estoy en desequilibrio, podríamos decirlo, con el lenguaje del universo. ¿Sí? Bien, acá busqué un videíto, ¿sí? Que se los voy a ir pasando mientras les voy explicando también, en el cual se muestra cómo, a través de un experimento, con esto es una placa metálica, se le agrega cualquier elemento, puede ser sal, por ejemplo, y se le aplica a un sonido. A un determinado sonido son experimentos de resonancia. Entonces este sonido se emite y el panel vibra y se arman patrones. ¿Lo ven? O sea, dependiendo de la frecuencia que se emita, el patrón que se dibuja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas son las frecuencias palabras que yo estoy diciendo. ¿Sí? Yo estoy hablando en una frecuencia y mi realidad se amolda según la frecuencia que yo estoy emitiendo. Entonces, si mi frecuencia es elevada, mis patrones son ordenados. Si mi frecuencia es baja, mis patrones son desordenados. Y llamamos patrones a tu realidad, a tu mundo, a tu entorno. ¿Sí? Entonces, constantemente estamos emitiendo una frecuencia a través de la palabra que sostiene patrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si no me gusta la realidad en la que vivo? Es cambiar la frecuencia de mis palabras. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el juego que quiero compartir hoy puntualmente respecto a cómo usar esta poderosa herramienta llamada palabra frecuencia, ¿sí? Creadora de realidades, porque es lo que somos una partícula o un fractal del que creó todo lo que existe. Entonces, por ende, también traemos ese potencial creador. ¿Y qué creamos? Bueno, ok, miren a su alrededor y vean lo que ustedes están creando, ¿sí? Con su pensamiento, emoción, vibración, palabra. ¿Bien? Ok. Y entonces ahí aparecen un montón de herramientas como para que uno empiece a reprogramarse, ¿sí? A cambiar determinadas frecuencias palabra. Por ejemplo, es una palabra que se usa mucho, no, pero yo trato de estar bien. Tratar es intentar sin conseguirlo. Entonces la información que recibe mi cerebro es que yo siempre estoy tratando de estar bien, pero nunca lo consigo. Porque la misma frecuencia palabra limita la acción. Como un juego, un engaño, ¿no? Entonces empezar a pulir nuestra palabra cuando vamos a direccionarnos hacia un objetivo, por ejemplo, y usarla en frecuencias altas, o sea, en frecuencias positivas. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es un poco por ahí el mensaje de esta cápsula, ¿sí? El poder creador de la palabra.
Y hay palabras que no las tengo que ni mencionar porque su frecuencia atrae. ¿Sí? Incluso cuando uno empieza a aprender a reprogramarse y dice algo en frecuencia negativa, automáticamente tengo que desprogramar diciendo cancelo este programa, no lo quiero para mí ni para nadie. ¿Sí? Es como que, porque automáticamente al decirlo tantas veces durante tantos años, es lo primero que sale. ¿Sí? Es echar culpas a otro, insultar, criticar, son todas frecuencias bajas. Entonces toda tu realidad se llena de esa frecuencia que atrae que más de lo mismo, causa y efecto. Bien. Y ligado a esta cápsula va un cuento, ¿sí? Que es el que mencioné hoy más temprano. Bien. Pero, como ya saben, ustedes, antes de pasar al cuento, vamos a hacer una tanda publicitaria. Les voy a compartir que hoy estamos a viernes, mañana voy a estar dando el taller del lenguaje corporal online y lo voy a hacer a colaboración voluntaria, o sea que cualquiera puede sumarse, ¿sí? A empezar a decodificar posturas, gestos, piercing, tatuaje, qué significa, en qué lado lo tengo, por qué mi inconsciente me hace actuar de esa forma, ¿sí? Los gestos, las posturas. Es muy entretenido y muy maravilloso. Y el domingo voy a estar dando un taller vivencial de biodecodificación cuántica, ¿sí? También a nivel biológico y a nivel campo cuántico, ¿sí? ¿Qué me está pasando a mi alrededor y por qué? Entonces encontrar los programas raíces y desprogramarlo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que el 12 de junio voy a estar en Cava, en Capital, dando también un encuentro abierto, ¿sí? De hablar de tareas planetarias y también un taller de biodecodificación cuántica presencial, ¿sí? Y la frutilla de la torta que tenemos por ahora es el encuentro en Barcelona para junio, el 19 de junio, en el espacio de Happy Yoga. Pero bueno, para eso, para los que están en España, Barcelona o España. Bueno, ok, lista la publicidad. Vamos con la historia, con el cuento, ¿sí? A ver si sacamos si se ve mejor. Bueno, ¿qué dice el cuento? El cuento dice así. Había un hombre pidiendo limosna, ¿sí? Estaba con su cuenco ahí donde recibía monedas. Tenía un billete y unas monedas. Y en su cartel decía, soy ciego, ¿me ayudan? Bueno, en una de esas, a la mañana temprano, escucho unos pasos que se le acercan, frenan frente a él. No le dice nada. Y él escucha que borra su cartel. Y le escribe otra cosa. Le pareció raro, pero no dijo nada. Bueno, pasa. El tema es qué pasó después de ese suceso. Que la gente empieza a poner más monedas. Pum, 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 pim, pim, pim. Billetes, pum. 3 veces tuvo que vaciar su cuenco de tanto dinero que le habían dado. Se preguntaba, ¿qué puso? Bueno, a la tarde del mismo día se acerca esos mismos pasos que él reconocía. Y cuando se acerca dice, ¿usted fue el que escribió en mi cartel algo, no? Sí, le dice. ¿Me puede decir por favor qué escribió? Y dice, sí, por supuesto. En realidad escribió lo mismo, pero de otra forma. ¿Y qué dice? Dice, hoy es primavera y yo no puedo verla. Básicamente lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, tanto en la vibración y el poder de la palabra, en la expresión, como yo expreso lo que digo, cómo expreso lo que estoy diciendo. Si una forma no está logrando determinadas cosas, tengo que cambiar la forma de expresarlo para que genere otros resultados. Bueno, se dice que esta persona o esta historia era una persona que trabajaba en marketing y había hecho esta acción, ¿sí? Y para cerrar esta cápsula también les voy a compartir algo que de ahí vino esta idea de compartir esta información o este cuento, porque les voy a compartir un videíto también que es la mamá de mi sobrino, es la ex de mi hermano,
que perdió la vista y que existe una posibilidad a través de una operación de recuperar parcialmente su visión. Y que bueno, también ligado a la historia del otro día, esto de aportar, de ayudar a una causa, también, bueno, voy a compartir esto, dando la posibilidad también a los que pueden, resuenan, en ayudar a que ella pueda juntar el dinero que necesita para esta operación. Así que, bueno, en sincronía con todo esto, cierro esta cápsula del poder de la palabra, del poder creador, y empiecen a ser conscientes que siempre, o posiciónense en el lugar de creadores, porque si no, si nos posicionamos en lugares de que no podemos hacer nada, entonces somos una víctima de las circunstancias, somos una víctima del entorno, del gobierno, y nada podemos hacer para modificarlo. Cuando yo modifico ese patrón, entonces yo me pongo en el lugar de creador y responsable de mi creación. Gracias, gracias, gracias.